¿Cómo están, estimados? Bienvenidos. En esta oportunidad quiero hablar sobre una aplicación que hemos diseñado para poder dimensionar una flota de camiones en una obra de suministro de hormigón. Y bueno, ese es un problema recurrente, ¿no es cierto?, en las plantas de hormigón, cuando estamos frente a una obra que va a disponer de bombas de hormigón, de un número de camiones determinado y una planta de producción que tiene una determinada capacidad, y en función de la distancia y del tiempo de ciclo nos vemos de alguna manera en la necesidad de poder dimensionar una flota de camiones que sea apropiada para poder atender una obra, ¿no? Entonces, algunos problemas similares al que estamos planteando se definen mediante modelos finitos con almacenamiento a través de cadenas de Markov, en las cuales podemos simular, por ejemplo, el caso de una pala mecánica o un cargador frontal que está almacenando eh, las cargas de tierra, de movimientos de tierra que hace a diferentes camiones, los almacena de forma intermedia en un buzón o en una tolva, ¿no? En el caso de los hormigones no existe esa misma figura, sino que el punto de servicio final vendría a ser la bomba de hormigón con una cierta capacidad de desempeño, y en este caso la reserva o las acumulaciones que se harían del material darse, vendrían a ejecutarse en los camiones, ¿no? Entonces tenemos una planta de hormigón que puede tener una cierta capacidad. En este caso podemos hacer la analogía con la pala mecánica, donde tiene una cierta capacidad de cargar tantos camiones por hora. En este caso la planta de hormigón, con una determinada flota de camiones que cada uno tiene una capacidad X de metros cúbicos, ¿no? Y asimismo, más adelante, y me estoy basando en el libro Administración de Operaciones de Construcción del profesor Adolfo Serper Bley, profesor de la Universidad Católica de Chile, donde indica más adelante el método de cómo se tendrían que calcular el tiempo promedio entre llegadas, considerando, entre otros aspectos, de ciclo total, el tiempo de ciclo total que tiene el camión o en función de la obra que se esté considerando, ¿no? Entonces se consideran los diferentes ciclos de los diferentes camiones dentro de una obra particular, si son parámetros que se miden dentro de una obra para obtener este valor que engloba los tiempos de ciclo, que es el tiempo promedio entre llegadas, ¿no? Entonces, con ese valor, nosotros, con el tiempo promedio entre llegadas, lo utilizamos como un input y podemos definirlo dentro del enunciado del problema como las llegadas de los camiones en cada tanto tiempo, tantos minutos, ¿no? Y de igual manera, esos camiones tienen que servir a una bomba que va a tener una producción horaria, ¿no es cierto? Un despacho de tantos cubos de hormigón en en tantos minutos o en tantas horas, ¿no? Entonces, todos esos parámetros tenemos que definirlos para poder representar un modelo marcoviano y de esa manera plantearnos la pregunta y responder a la pregunta una vez resueltas las diferentes probabilidades de los diferentes estados del sistema marcoviano. Podemos plantearnos eh, la pregunta de cuál es la producción horaria de todo el sistema, ¿no? Y más adelante, luego de definir la producción horaria, podemos
averiguar cuál sería el costo mínimo o también en forma análoga encontrar cuál sería la máxima utilidad o la máxima rentabilidad del sistema en función del costo de los camiones que se prorratea en su tiempo de vida útil y la depreciación de los mismos, así como también los costos de operación, ¿no? Entonces, y en función de los ingresos que se tenga de la actividad. Entonces, podemos, en un sentido, poder encontrar el costo mínimo o también la utilidad máxima, ¿no? En este caso, el costo mínimo viene a darse como como la suma mínima entre el costo del servicio y el costo de espera, ¿no? Entonces, se tiene la siguiente eh, herramienta. Vamos a compartir la herramienta que tenemos en pantalla, donde podemos precisamente poder ingresar los distintos parámetros de la operación empleando estas cadenas de marco y también la optimización eh, de las utilidades o la maximización de las utilidades de todo el sistema, ¿no? Podemos ingresar, por ejemplo, los datos de la capacidad de producción de la planta, la capacidad en metros cúbicos de los camiones, eh, la tasa de llegada de camiones por hora en función del ciclo, de los tiempos de ciclo que se han medido, como como se ha indicado anteriormente, la capacidad de la bomba, la flota inicial de camiones, el costo de cada camión para prorratearlo durante la vida útil y el ingreso en dólares de cada metro cúbico de hormigón, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ejecutamos el análisis y podemos obtener eh, diferentes resultados financieros, como son la producción máxima en función del cuello de botella. En este caso, el cuello de botella vendría a ser la bomba que tenemos, una producción máxima de 120 metros cúbicos por hora y un 24% de utilización de la planta de hormigón, ¿no? Eh, un ingreso anual de 43,2 millones de dólares, eh, una inversión, una inversión de capital de 1 millón de dólares, puesto que son 10 camiones y cada camión cuesta aproximadamente unos 100.000 dólares. Eh, o tal vez cuesta más, ¿no? Podríamos variar los datos que se tienen ahí en los inputs. La utilidad neta anual para este caso, restando los ingresos menos los costos, tendría que ser de 43 millones de dólares y en función de la máxima utilidad máxima se daría para una flota de camiones de 6, no de 10. Y se pueden hacer diferentes iteraciones haciendo variar diferentes variables de los inputs, diferentes variables de de la capacidad de la planta o del tiempo de llegada de los camiones o del costo del camión. Y en función de eso, según una simulación Monte Carlo con un 95% de nivel de confianza, la producción esperada vendría a ser de 120 metros cúbicos por hora, igualmente con un ingreso de 43,2 millones. Aquí vemos un gráfico de el número de camiones eh, que se pueden definir versus la producción, la producción en metros cúbicos por hora de, que se logra con estos camiones, ¿no? Obviamente, cuando utilizamos menos camiones, no logramos la máxima utilización de los recursos, ¿no? En este caso de la bomba. Y si, por ejemplo, en lugar de que lleguen 3 camiones por hora, llegan
6 camiones por hora. Y ejecutamos el análisis nuevamente. En ese caso, la flota óptima de camiones se reduce a 3, ¿no? Y con esa flota, debido a la mayor velocidad y al menor tiempo de ciclo, lograríamos cubrir el mismo trabajo, ¿no? Bien, entonces esa herramienta quería presentar y podemos utilizar, bueno, esta herramienta está corriendo de manera local en mi máquina y si necesitan algún asesoramiento o algún apoyo para poder implementar estas soluciones de forma local en sus máquinas, también pueden contactarme. Muchas gracias.